Bueno, Elena, lo del atasco de la M30 de hoy es para no repetir. Bueno, ya sabes, siempre podemos venir en bicicleta, monopatín, Pero si hemos taca, tardado taca. 1 hora y media en venir, como vengamos en bicicleta, tenemos que salir el día anterior. Bueno, mira, siempre se puede hacer. Bueno, pero haríamos un poco de ejercicio, eso no está mal. No está Claro. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Aveslas. Elegir qué poner en el plato cuando llega la hora de la cena es uno de los caballos de batalla a los que se enfrentan día tras día los padres y madres que quieren ofrecer a sus hijos una alimentación saludable. Las pirámides alimentarias en las que se indica cuántas raciones de esto y cuántas de aquello debemos comer a lo largo de la semana son útiles para planificar la compra semanal, pero poco operativas a la hora de ponerse a cocinar. En el año 2011, la Escuela de Salud Pública de Harvard realiza unas recomendaciones muy fáciles de seguir bajo el eslogan "El plato para comer saludable", y que a día de hoy muchas familias utilizan como si fuera un dogma que hay que seguir a rajatabla. Pero, ¿en qué consisten realmente estas recomendaciones? ¿Desde qué edad podría empezar a utilizarlo? ¿Qué pasa si no sigo sus principios en todas las comidas? ¿Es incompatible con el primero, segundo y postre que solemos hacer en la dieta mediterránea? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa, en el que repasamos las pirámides alimentarias y os ayudamos a trasladar a vuestro día a día las recomendaciones del plato de Harvard. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos una semana más a este podcast Sin Cita Previa. ¿Qué tal estás, Elena? Muy bien, hoy con muchas ganas de empezar. Sí, bueno, fenomenal. Sí. Os agradecemos que estéis al otro lado de los auriculares una semana más y, como siempre, no os olvidéis de dejarnos una valoración muy positiva desde la plataforma en la que nos estéis escuchando o un mensajito por redes sociales que nos ayuda siempre un montón. ¿De qué vamos a hablar hoy, Elena? Bueno, pues este tema que interesa tantísimo como es poner un plato muy equilibrado delante de los peques, el famoso plato de Harvard. Sí, ¿vale? La verdad es que no hay perfil de divulgación que se dedique un poquito a la nutrición, que no tenga un post o que no tenga un comentario sobre estas recomendaciones. Así que lo vamos a desmenuzar para ver si realmente es útil para los niños o cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día, ¿no? Claro, la verdad que en estos últimos años, y yo creo que pues gracias a la divulgación de muchos compañeros, se ha ido haciendo famoso este plato de Harvard, porque es verdad que los padres están muy involucrados en que sus hijos crezcan con una nutrición saludable. Ya hemos explicado que la obesidad y el sobrepeso es la epidemia de este siglo y combatir esta epidemia pues es comer bien y hacer deporte, ¿no? Entonces el plato de Harvard pues es el que nos va a ayudar a todos, no solo a niños, sino también a adultos, a saber comer mejor. Sí, porque en este podcast tenéis muchos otros capítulos en el que hemos tratado la parte de la alimentación, pero quizás aspectos muy concretos, ¿no? Alimentación complementaria, lactancia materna, que alimentos concretos, por ejemplo, el pescado, los azúcares, este tipo de cosas. El huevo. Pero luego cómo llevar todo eso de forma práctica a un solo plato, cuando se te dan las 8 de la tarde y lo tienes que llevar a la comida de tus hijos, puede ser complicado. Y aquí es donde el plato de Harvard nos puede ayudar un montón. Entonces vamos a empezar un poquito desde el principio, de dónde viene esto del plato de Harvard o de dónde vienen las recomendaciones de las pirámides alimentarias, que seguro que os suenan, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial surge mucho la preocupación, es cuando surgió más la preocupación sobre la alimentación más saludable, y se empiezan a publicar una serie de esquemas e infografías. Fíjate ahí, Elena, infografías que ahora estamos hartos de verlas en redes sociales. Pues bueno, ya... pero el típico postercito con la pirámide alimentaria, yo creo que todos hemos crecido viendo eso. Claro, pero eso ya estamos hablando, pues yo, de los años 80, pero que esto estamos hablando de los años 50-60, ya se empezaba a hacer este tipo de recomendaciones sobre la alimentación, ¿no? Y las primeras pirámides alimentarias, que es lo que decía, surgen en los años 70 del siglo pasado, ¿no? Que son una referencia gráfica a qué cantidad de ciertos grupos de alimentos, estamos hablando de grupos, que esto es importante luego, a lo largo del día, ¿no? Claro, con esto sí que nos quedaba claro, ¿no? Que la base tiene que ser pues los alimentos que entendemos, ¿no? Por saludables, por la fruta, la verdura, las proteínas de alto valor biológico como son la carne, el pescado, el huevo,
Y bueno, donde en la parte de arriba pues tienen que ser las cosas de consumo poco habitual o casi inexistente, ¿no? Los azúcares refinados, las bebidas carbonatadas, cosas así. O sea, de hecho, en las últimas recomendaciones esto está hasta eliminado. Efectivamente. De hecho, bueno, la primera pirámide, quizás la más conocida de todas, es la de 1991 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ¿no? Que ha sido una pirámide que luego veremos también que es, bueno, es la que como que tomaron de base para adaptarlas en los diferentes países. En esta pirámide de Estados Unidos, para que os hagáis una idea, inicialmente en la base pues estaban grupos de cereales como el trigo y el arroz, la pasta, los fideos, los macarrones, 11 raciones diarias. Un montón, para luego lo que veamos si estamos pensando en cereales. Para ellos tomar pan y tomar cereales era la base de la alimentación. Luego, por ejemplo, grupos de frutas y verduras, 2-3 raciones al día. Hortalizas y verduras, 3-5 raciones. Carnes y pescados, 2-3 raciones al día. Leche y derivados, 2-3 raciones al día. Y ponían arriba del todo lo que decías, consumo muy ocasional, dulces, aceites, no de los buenos, ¿no? Como el aceite de oliva, grasas saturadas. Pues bueno, esta era la base de lo que fueron las pirámides. Claro, luego ya en 2001 en España pues tuvimos nuestra propia pirámide, que es esta tan famosa que se basa un poco en esta y por ello su base sigue siendo los cereales, ¿no? Aquí nos pone 4 o 6 raciones diarias de pan, cereales integrales, arroz, pasta, patatas. Y luego dice de frutas y verduras unas 5 raciones, dice, ¿no? Más o menos, 2 raciones de verduras y hortalizas y 3 de fruta. Ahora quizás lo vemos esto un poco que debería ser al revés, ¿no? Pero bueno, en el año 2001 ya se hacía hincapié de al menos 5 piezas de fruta al día entre frutas y verduras. Y bueno, y seguimos más arriba, pues los lácteos, grasas saludables como el aceite y luego pues más arriba todavía pues 2 raciones al día de carnes magras, pescado, huevos, legumbres y arriba pues los embutidos y otro tipo de carnes menos saludables. Mira, fíjate que en esta pirámide de 2001, que es de esto hace 20 años, arriba a la izquierda pone opcional, vino. Hombre, es que eso ha sido muy de nuestra cultura, ¿no? Bueno, y sigue siéndolo, ¿no? Ahora ya está bastante discutido, ¿no? Que antes decían pues que es hasta cardiosaludable, pero bueno, las últimas revisiones bibliográficas pues dicen que no tiene ningún beneficio y que se debería eliminar de cualquier pirámide de la alimentación como no saludable. Otra cosa es que te lo tomes. Como opcional en una pirámide alimentaria, no. Otra cosa es que podemos tomar una copa de vino, una copa de cerveza, pero sabiendo que el alcohol evidentemente no es saludable. Pero de esta pirámide es aquí bonito, ¿no? Porque en la base pone la actividad física y el agua. Esto ya se promulgaba como muy importante. Esto de hecho fue una evolución de las primeras pirámides, incluir dentro de lo que es la propia pirámide la actividad física. Pero bueno, esto realmente está muy bien, pero claro, cuando lo coges dices, vale, para hacer la compra complicado, ¿no? No, para hacer la compra quizás más fácil, pero quiero decir, si tú esto lo intentas trasladar a la comida del plato día a día, o a las 5 de la tarde la merienda, a las 2 de la tarde la comida, dices, ¿y cuál cojo de estas de raciones? ¿Cómo lo mezclo? O sea, esto te puede servir muy fácil una pirámide para, cuando vas a la compra, hacerte una lista y decir, pues tengo que comprar todo esto, pero luego eso llega a la hora de cocinar. Y ahí es donde surge lo del plato de Harvard. Claro, esto es 10 años después, en 2011, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard en Estados Unidos pues dice, bueno, pues ahora en vez esto de pirámide lo vamos a poner en un plato, ¿no? Porque así es más fácil uno como se imagina cómo debe comer. Y entonces esto dice, esto en realidad es la pirámide trasladada al plato en cada momento, pero vale para cada comida. Y entonces, pues este es el famoso plato de Harvard, que es la evolución de MyPlate, también de Estados Unidos, que es del mismo año, y que nos ha resultado, por lo menos para los padres, hace muy fácil cómo poner un plato saludable en frente de nuestros hijos cuando les damos de comer y hacerlo desde bien pequeñitos. De todas maneras, claro, estás diciendo, para los niños, esto sirve para cualquier persona que ha superado la alimentación complementaria, ¿no? Y bueno, lo que dice básicamente el plato de Harvard es que la mitad del plato debería estar lleno de frutas y verduras, ¿no? Un cuarto con granos, que granos se refieren a cereales, preferiblemente integrales. No procesados o no refinados, sí. Y otro cuarto, proteína saludable, ¿vale? Por ejemplo, proteína saludable, pues los pescados, las aves, las legumbres, frutos secos, ese tipo de fuente. Y evitar las carnes procesadas tipo embutidos, bacon, ¿no? Y todas estas cosas. Salchichas. Sí. Claro. Y luego a mí me hace mucha gracia porque, claro, esto es un plato que viene de origen anglosajón, no americano, y donde las verduras pone. Mientras más vegetales y mayor variedad, mejor. Las patatas,
y las patatas fritas no se consideran, ¿vale? O sea que Claro, no para vale que poner la tuviera... mitad del plato de guarnición de patatas fritas y ¡hala, ya he puesto verdura! No, Pues no. y luego, por ejemplo, la parte de los aceites dice, por favor, aceites saludables, limite la margarina, que por ejemplo, es verdad que en nuestro país pues no se cocina habitualmente con ella, pero en muchos sitios Sí, es con y lo no que... tan lejanos. Por ejemplo, en Francia, que también hay aceite de oliva, cocinan mucho, por ejemplo, con mantequilla, que es muy típico en su cocina. Pero bueno. Y luego, pues respecto a las bebidas, pues aquí sale el agua, toma agua, té o café, con poco o nada de azúcar, y evite las bebidas azucaradas. Y aquí el alcohol no, ni sale, ¿no? No. O sea que, obviamente, ya está claro que Claro. no es saludable. Esto lo bueno que tiene es que, si os habéis fijado, lo que te está dando una recomendación de que hay que cómo montar el plato a la hora de la comida, ya sea el desayuno, que también te sirve, luego veremos ejemplos, la hora de la comida, la hora de la merienda, la hora de la cena. O sea, no te está diciendo 4 o 5 raciones al día de esto, 4 o 5 raciones al día del otro, que cuando ya vas sumando dices, ya no sé qué ponerle al niño en el plato, si me valen los macarrones con tomate o le tengo que poner brócoli. Bueno, esto luego si lo pasara seguramente a la pirámide alimentaria, pues más o menos se cumple. Lo que pasa es que quizás más Claro. invertido, que abajo más las frutas y las verduras y por encima los cereales, ¿no? Yo Eso creo es. que no tanto la base. Entonces, bueno, además, en seguro que todos los que nos estáis escuchando lo tenéis en la cabeza, es un redondel, ¿no? O sea, un círculo. Sí, un plato. Un plato en el que lo dividimos en 50% frutas y vegetales y luego por cuartos, ¿no? El cuarto de arriba y el cuarto de abajo. Entonces, incluso hay muchos platitos de bebés que están así, o sea, que es que lo puedes hacer, si lo pones separado, pues te queda claro, pero podrías hacer un batiburrillo de eso y sería lo mismo. Pero yo creo que esto nos simplifica mucho a los padres cómo preparar las comidas. Y además es que esto no es solo para niños, que es para cualquier adulto. Entonces, pues os invitamos a todos los que no lo practiquéis, aunque ya sabemos que muchos padres lo hacéis, pero a los que no lo hagáis habitual, prepararlo así porque es muy fácil y seguís comeréis muy saludable con unas recomendaciones muy, muy actualizadas y muy buenas. Ahora en la segunda parte de este episodio lo vamos a desgranar un poco de cómo llevarlo a la alimentación que solemos hacer en España, porque sí que es verdad que normalmente lo comemos en un solo plato. Pedí consejo. Llévate a la compra un papel en el que lleves apuntadas las cosas que quieres comprar. De esta forma harás una compra más racional y saludable que si te paseas por los pasillos cogiendo de los lineales lo primero que te entra por los ojos. Pues eso, Elena, hemos ido a la compra con nuestra listita, que está fenomenal. Yo os animo a hacerlo. Yo la verdad es que si voy a la compra con cosas en la cabeza, acabo comprando muchas... Y se te olvida la mitad. Bueno, se me olvida la mitad, eso sí que es verdad. O te llamo, oye, ¿qué me habías dicho? Pero bueno, eso refleja que también voy a la compra. Pero llevar las cosas apuntadas te hace ir pam, 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 y normalmente compras mucho más saludable y eso sí que está estudiado. Y bueno, llegamos a casa y decimos, vale, vamos a poner en práctica esto que nos han contado los dos pediatras del plato de Harvard. Y os recordamos, aunque lo hemos dicho ya un par de veces, 50% de frutas y verduras, 25% de proteína, a poder ser, obviamente, de origen saludable, y un 25% de granos cereales, sobre todo integrales. Y el agua como bebida principal, y aceite, en España, de oliva, ¿no? Que es un aceite muy bueno para cocinar. Claro, aquí a lo mejor alguien se pregunta, ya hay los lácteos, ¿no? Que en los bebés es muy importante, ya sabéis todos, el primer año de vida, y a partir de ahí este plato de Harvard nos dice que de 1 a 2 raciones de lácteos, sobre todo pues en la infancia quizás más hacia 2 y durante la adolescencia, ¿no? Pero ahí pues también están incluidos los lácteos. Bueno, y hablando de los lácteos, pues claro, dice, muy bien, venga, para la comida y la cena ya más o menos lo tengo controlado, pero ¿y el desayuno? Uno piensa lo que desayuna y dice, es que no lo cumplo, ¿no? ¿Sería posible hacer un plato de Harvard o sería recomendable? Pues la pregunta. Por supuesto. De hecho, en España, y que no se enfade nadie, estamos acostumbrados a desayunar mal. ¿Y poco? Okay. Bueno, poco depende. Yo sí que es verdad que hay gente que no desayuna mucho a primera hora de la mañana porque se levanta muy pronto y prefiere desayunar un poco más tarde. Pero en España estamos acostumbrados a desayunar mal porque nos han metido por la publicidad hasta las orejas que tenemos que desayunar cereales industriales, pero luego se analiza realmente con qué están fabricados, es que son normalmente harinas pero refinadas,
azúcares añadidos y aceites de mala calidad. Lo que pasa es que lo empaquetan normalmente con forma de galleta y le ponen un dibujito bonito o a una chica haciendo deporte y parece que eso es saludable. Pues no, porque hay otras formas en las que podemos desayunar y bien y mejor. De hecho, en la mayoría de los alimentos que tomamos, tanto los adultos como los niños para desayunar, tienen azúcares añadidos o tienen azúcares libres, por ejemplo, como los zumos también, ¿no? Que eso lo hemos hablado en algún otro episodio. ¿Y cómo aplicaríamos el plato de Harvard, por ejemplo, a un desayuno para que fuera saludable? Pues mira, vamos a imaginarnos, ¿no? A ver, si deberíamos incluir las frutas y las verduras en todas las comidas, pues es obvio que tenemos que incluir la fruta, ¿no? Quizás a lo mejor una pieza de fruta incluso queda hasta poco. Podemos también una tostadita de pan, ¿no? Ponerle con un poco de aguacate. Brócoli. Un pan integral, ¿no? Claro, para cumplir con el plato. Brócoli a lo mejor no era la idea. Bueno, yo qué sé, a lo mejor alguien quiere, ¿no? Pero bueno. ¿Y la proteína? ¿De dónde sacamos la proteína del desayuno? Pues de la leche, ¿no? Efectivamente, que eso hay mucha gente que no se da cuenta que la leche no es una bebida sin más que hidrata y da calcio, sino que tiene una proteína completa, además, y que es saludable. Y los hidratos de carbono que tiene no son azúcares, sino que son hidratos de carbono saludables. Eso es. También. Venga, más ejemplos. Así que es muy energético. Te voy a poner yo uno. Mira, al que no le guste la leche porque no le apetece tomarse un vaso frío o caliente, pues un yogur, por ejemplo, que también tiene fuente de proteína, y al yogur le puedes poner, por ejemplo, avena, copos de avena y un poquito de fruta. Es que lo tienes montado en un bol. Y eso los niños se lo toman fenomenal. Claro, y además cuando al yogur, que es así como un poco agrio y a muchos niños no les gusta, les añades la fruta, pues lo endulza de forma natural. Así porque claro, tiene que ser el yogur sin azúcar, ¿no? Para que sea saludable. Sí, se te ha olvidado decirlo. Bueno, es que ya hemos dicho que todos los azúcares añadidos, refinados, todas esas cosas no. O sea, que es obvio que en esta recomendación estamos incluyendo el yogur sin azúcar, igual que ha dicho el café o té sin echarle azúcar. Claro. Venga, y un último ejemplo, por ejemplo, una tostada, que ya lo habías dicho tú, que es que la tostada es muy fácil, que la puedes montar con tomate y un poquito de queso fresco. Es que eso es un desayuno súper completo. Dices, ¿es poco? Pues te tomas 2 tostadas de esas, que son súper saludables. Y es verdad que no requiere mucha preparación. Hombre, y el típico porridge, así como de bueno, avena, era un poco lo de, ¿no? No es exactamente igual que el yogur con avena que he dicho, pero sí que es el mismo concepto. Que le puedes echar trozos de... O sea, lo haces con leche, le echas trozos de fruta igual, ¿no? Claro. Y ya estaba. Muy bien. Vale, pero en España, y esto sí que es verdad, por nuestra cultura, no solemos, fuera del desayuno, en las comidas principales, ¿no? En la comida y en la cena, normalmente, a lo mejor en la cena menos, pero normalmente somos de comer primero, segundo y postre, ¿no? ¿Y cómo aplicamos aquí el plato de Harvard? Pues igual, manteniendo las si hay proporciones. Varios platos. Claro, a lo mejor hacemos ese primero, segundo y postre y ponemos al mismo nivel o comemos más carne que verdura, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que no pasa nada, pero que lo que hay que guardar es la proporción. O sea, que si hacemos un filete gigantesco con una ensalada pequeña, pues lo estamos haciendo al revés. Entonces, un buen ejemplo, por ejemplo, podría ser de primero una ensalada completa, de segundo una porción de pescado adecuada, ¿no? Teniendo en cuenta que tiene que ser el 25% de lo que estamos comiendo, y de postre fruta. Fenomenal. Uno lo piensa. Y a lo mejor si quieres ponerle un poquito de guarnición a ese pescado. ¿Y un trocito de pan o qué? Porque un trocito de pan o un poquito de arroz que le has hecho, pues fenomenal, para cumplir con la parte de tal. O te pongo yo otro ejemplo. Por ejemplo, de primero unas judías verdes, de segundo un filetito de pollo con su trocito de pan, como tú bien has dicho. Es que el pan, la verdad es que en España es muy recurrente el pan, que comemos mucho pan. Sí, pero ojo la proporción. Claro, o sea, no ¿no? media barra de pan, sí. Eso es. Y de postre, pues una fruta. La fruta siempre completa y siempre te va a ayudar a llegar a ese 50%, ¿veis? Hemos comido primero, segundo y postre, y de beber agua, ¿no? Creo que habíamos dicho. Y una cosa, ¿y unas lentejas qué? Unas lentejas, pues bueno, si son lentejas con verduras de verdad, en las que has puesto bastante verdura, a mí eso me parece un plato completo. Por lo menos a mí me resultan bastante pesadas como para luego tomar un segundo. No, y sobre todo porque las proteínas de origen vegetal no hay tanto límite como en el caso de las animales, Eso ¿no? eso está fenomenal. Podríamos hacer le ponemos verdura, bien de verdura, pues eso, y un postre y un poquito de pan. Y el postre, una fruta. Efectivamente, eso es. Sí. De todas maneras, claro, mucha gente cuando lee el plato de Harvard dice, claro, es que esto, claro, tenéis que tener en cuenta que viene de la cultura anglosajona, que sí que es muy habitual, aunque venga de Estados Unidos el plato de Harvard, en Inglaterra es clarísimo, normalmente comen en un solo plato, ¿no? Esos desayunos completos en los que hay beans, tal, no sé cuánto, que ponen muchas cosas, pues eso también lo podemos aplicar a nuestra cultura, pero teniendo en cuenta que hay que mantener las proporciones a lo largo de los diferentes platos, ¿vale? Y luego, ¿qué pasa si alguno no lo hemos hecho así exactamente?
O sea, da igual. Tenemos, por ejemplo, una comida de unos macarrones con tomate. Sí, o porque nuestros carne. hijos a lo mejor dices, es que ni siquiera comen primero, segundo y postre y solo hacen plato único, porque hay niños que son un poco más Luego pajaritos puedes a la hora de compensar comer. en otro momento y hacer solo una cena vegetal. Efectivamente. Por ejemplo, ¿no? O sea, al final, y yo creo que lo hemos hablado mucho en este podcast, la alimentación es algo global y estas herramientas nos pueden ayudar en el día a día. Pero si es lo que tú dices, si pones macarrones con tomate y de postre fruta, pues ya sabes que en la cena te va a tocar ¿qué? Pues yo qué sé, podemos, por ejemplo, un wok de brócoli y verduras y fruta de postre. Y un poquito a lo mejor de ¿No? pollo, porque no habíamos puesto Y en luego- esos macarrones con tomate. Bueno, si le hemos puesto carne al macarrones con tomate, sí, Y pero luego que no pasa nada. los tentempiezos, los snacks a lo largo del día, pues recordar que la fruta va a ser el snack mejor. Entonces dices, con eso seguramente acabas cumpliendo con las cinco piezas de fruta recomendadas al día. Sí, eso es. Y vale, ¿y los niños, Elena, desde cuándo podemos empezar a aplicar el plato de Harvard? Pues Porque hemos esto- hablado de todas las comidas y tal, hemos hablado de todos en general. Oye, los adultos aplicaros esto. Pues esto es que realmente ya hemos dicho que se puede utilizar, o sea, es una buena forma de planificar las comidas desde los 6 meses, desde que inicia la alimentación complementaria. Es obvio que no vamos a poner el plato de lentejas que estábamos hablando de un bebé de 6 meses desde el principio, pero como durante el primer año el alimento principal, que contiene además todos los grupos de alimentos, lo tiene la leche, pues poco a poco en esa transición de los 6 a los 12 meses, pues se irá bajando poquito a poquito la cantidad de leche para que más o menos en torno a los 12 meses se pudiera comer el mismo plato equilibrado que come el resto de la familia. Sí, o sea que tampoco os agobiéis si tenéis a un niño de 7, 8 meses que todavía come poquitas cosas, porque todavía ha probado poquitas cosas, pues a lo mejor su comida puede ser simplemente unos trozos de brócoli y unas bolitas de arroz y luego el pecho de mamá. Eso es su plato de Harvard. Quiero decir, no hace falta que en el plato de ese niño de 7, 8 meses haya un plato como estamos pensando en un niño ya de año y medio en el que montamos una comida. Pero bueno, tener pensado desde el principio, si estáis haciendo en el fondo un puré, pasa un poco lo mismo. Un puré tú le puedes poner gran cantidad de frutas y verduras, un poquito de proteína y luego un trozo de pan. El puré es el plato de Harvard triturado. En batiburrillo, sí. Eso es. Así que también sería aplicable. Pero bueno, sí que es verdad que durante la alimentación complementaria no hay que preocuparse tanto. Bueno, Elena, como pasa en todos los episodios en los que hablamos de alimentación, a mí me ha entrado un hambre de muerte, así que si te parece lo vamos a dejar aquí y me voy corriendo a la cocina a preparar la cena de los niños. Pues me parece estupendo y si te parece a ti, yo me quedo por aquí y en base a estas pirámides que hemos visto hoy voy a planificar la compra de la semana. Perfecto, pero antes de acabar vamos con el resumen del episodio de hoy. El plato de Harvard nos enseña cómo diseñar una comida de forma saludable. Estas recomendaciones establecen que las comidas se deberían preparar en un 50% de frutas y verduras, un 25% de cereales y un 25% de proteína. No pasa nada si no se siguen estas recomendaciones a rajatabla. Siempre podremos compensar en las siguientes comidas dando prioridad a las frutas y las verduras como base de la alimentación. Tampoco pasa nada si no hago una comida en un solo plato. Si voy a tomar primero, segundo y postre, distribuiré esas raciones del plato de Harvard a lo largo de todo ese servicio. En los niños pequeños que realizan alimentación complementaria no hace falta seguir las recomendaciones del plato de Harvard, ya que a esa edad el alimento principal es la leche. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos una valoración de 5 estrellas desde las plataformas en las que nos hayáis escuchado. Y por supuesto, gracias a Deslas por seguir adelante con este proyecto. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio tienes que avanzar. Albert Einstein Dixit.